Gloria, gloria a Dios. Qué bueno. Dios con nosotros, amén. Emanuel. Bueno, oiga, más que los hermanos tan jóvenes, hermanos Charles y Vanessa, están pendientes de ese Emanuel. Gloria a Dios. Sean bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hola, Ignacio. Sí, ahorita empieza. Pero eso es bueno, que ya está grabando. Ya, no, ya está grabando. Gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bendecidos y bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos aquí, los que hemos venido de corazón a rendirle culto a nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, como Dios no se queda con nada de lo que nosotros le demos, pues dispongámonos a recibir de lo que Él tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Creo que Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno, hermano. ¿Eh? Y su misericordia es nueva cada mañana. Dice la palabra que del cielo a la tierra, del cielo a la tierra es su misericordia y se renueva cada mañana. Wow. Se renueva cada día, todo lo que Dios nos da diariamente se renueva cada día. ¿Amén? Ayer estuvimos de bautizo. Estuvimos con los bautizos en la iglesia Camino al Cielo, de verdad nos gozamos y agradecidos de Dios por ver esa confirmación, ese nuevo nacimiento de nuestra hermana Yarin. Quiero que sepan que todo comienza es dentro, es todo lo que nosotros vivimos es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Y hay veces en que nosotros no terminamos de entender o no hemos todavía entrado, conocido el ámbito espiritual, ¿no? Pero lo espiritual no es lo de afuera, es lo de adentro. A veces puede creer usted que tal vez no está pasando nada, pero quiero decirle algo. Crea que está pasando. Dios obra y Dios siempre está obrando. Él no se cansa. Y conscientes y contestes estamos de que está escrito en su palabra, de que el que inició la buena obra en nosotros, Él la va a concluir. Pero yo quiero responsablemente decirle que esa obra no es que Dios la va a concluir porque está inconclusa o algo por el estilo. No, no es así. Solo que hay un tiempo del cumplimiento. ¿Ok? Que es el tiempo donde se cumplen todas las cosas. Entonces, hay veces nosotros vemos que a algunos hermanos les cuesta un poquito más que a otros poder entrar en la corriente del reino, en la corriente del ámbito espiritual, les cuesta entrar en la corriente de la palabra, les cuesta por lo menos, a veces vemos, oye, pero ese hermano sí conoce y ese hermano sí sabe. No, no es así. Ayer me decía mi remanente favorita, me decía ayer que, oye, pero ¿cómo te grabas tantos versículos? Y entonces yo le digo, no, ahora sí como lo estás grabando tú, ¿no? Y yo sé que Angelina está grabando y que un día todos esos versículos también que ella hoy escucha, ella los va a ir grabando y esos van a estar allí. Solo que se revela y se manifiestan en el tiempo del cumplimiento. Si usted me dice, ¿qué dice tal palabra? Lo más probable es que no sé, pero cuando me paro aquí, cuando estoy hablando con alguna persona, ellos comienzan a manifestarse, ¿no? O sea, están allí, están en nosotros y comienzan a fluir, ¿no? Y en la medida que vamos hablando, los vamos recordando, o sea, el Espíritu nos los va trayendo y nos los va delineando y nosotros, y de esa manera nosotros vamos
entendiendo. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, porque el espíritu que habita en nosotros acomoda lo espiritual a lo espiritual, ¿no? Entonces, todos los actos que nosotros hacemos son espirituales y tienen ese contenido espiritual, y es por ello que cada día estamos en este tiempo conociendo y sabiendo, llenándonos para definir, para predeterminar nuestro verdadero contenido, que es el contenido del ámbito de los cielos, del reino de Dios, y ese es el contenido que nosotros vamos a seguir trabajando. Amén. Espero que estén meditando consecuentemente en esta palabra que hemos estado hablando. Quiero que sepan que esta palabra, si usted lo revisa, concatena con lo que ha estado hablando el pastor Andrés en este tiempo también. Eso significa que estamos en la corriente. Eso no es otra cosa. No es que haya un acuerdo entre nosotros, no. Esta iglesia y aquella es una sola, por lo tanto, el pastor, Dios, el Espíritu mismo que le habla a él, me habla a mí, ¿no? En una manera y otra, pero siempre al final vamos a confluir, vamos a llegar a donde el Señor quiere que estemos. Amén. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor por ello. Vamos a dar inicio a nuestro culto de este día, que comenzó desde que nos levantamos y empezamos a arreglarnos, ya de a partir de allí comienza el culto. El culto no comienza cuando usted llega a la iglesia, el culto nosotros lo damos a 24/7, y el culto congregacional comienza así: cuando llego aquí a la iglesia me congrego y estoy como, aquí ya estamos el cuerpo. Amén. Y ahora no es el hombre únicamente, sino que aquí venimos a rendir culto como iglesia, ¿no? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí presente, dice el Señor. Y por lo tanto, estamos en la presencia de Dios rindiendo este culto. Vamos a continuar con hemos hecho 3 entregas de un título que el Señor nos diera, que se llama Los 2 contenidos de vida que están en mí. Yo voy a hacer un breve recuento como introducción para darle continuidad a la 4ª entrega, que es en el día de hoy. No sé si habrá una 5ª, no sé si, pero en todo caso estamos caminando para que todo esté bajo una misma cobertura, para que todo esté, como siempre hablamos, entrelazado, y para que todo esté dentro de la corriente. Hemos sostenido cada enseñanza en este tiempo, las hemos sostenido dentro de este mismo título, ¿no? Dentro de este mismo título, solamente que le decimos los 2 contenidos de vida que están en mí: 1, 2, 3, y hoy es la 4ª. Amén. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque de esta manera estamos en la corriente y tenemos todas las enseñanzas metidas en un mismo estado. Entonces, si usted tiene una carpeta y las mete, usted sabe que la 1 tiene la 2, tiene la 3 y la 4, pero sabe que las 4 enseñanzas es una misma, es una sola. Amén. Es el hombre de Dios que se está formando ahorita, es esa torre que está de luz que tenemos que llegar a ser, es caminar conforme a ese orden que ya Dios predestinó para nosotros. Entonces, los 2 contenidos de vida que están en nosotros, creo que lo hemos hablado bastante bien. Y hoy vamos a darle inicio en el capítulo 2 del libro de los Efesios, en el versículo 1 y 2, y dice de la manera siguiente: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Él os dio vida. Fíjense que Él está acentuado, ¿no? Entonces, cuando está él acentuado, habla de la persona. Y Él, es decir, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la voluntad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Padre amado, te damos gracias y te damos gloria, bendecimos tu nombre, Señor. Ponemos esta enseñanza bajo tu dirección divina, en el nombre de Jesús, para que sea usted, Señor, hablando, Dios amado, a nuestro espíritu. Señor, para que podamos seguir grabando y enraizando. Sabemos que es usted quien lo hace, Señor. Sabemos que el espíritu que ahora mora en nosotros es quien habla a nuestro espíritu.
Señor, gracias y gloria por esa honra con que nos honraste al determinarnos como cuerpo para usted habitar en nosotros, Señor. Gracias y gloria porque toda tuya es. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Hoy tenemos con nosotros un invitado, vamos a conocerlo. Varón, ¿cómo es que es tu nombre? Sander. Amado, Sander está con nosotros hoy. ¿Cómo le decimos a Sander? Sea bienvenido, Sander. Aquí siempre tendrá una silla, siempre tendrá un lugar y en nuestros corazones también. Amén. Vamos a estar orando por Sander para que el Señor, amén, les pido cada uno, vamos a sostener nuestras oraciones para que si es el tiempo de Dios para él, bienvenido sea. No lo vamos a conocer sino en el tiempo del cumplimiento, pero en todo caso nosotros hacemos lo que estamos llamados a hacer. Amén. Gloria a Dios. En la introducción vamos a hacer un breve recuento de lo que hemos estado hablando. Continuando en la corriente del establecimiento de la torre de Dios en mí, es decir, esa palabra que Dios nos diera, el último mensaje del año pasado, y que era el mensaje con el cual nosotros íbamos a avivarnos este año, con el cual íbamos a poner por obra para este año, que es que tenemos que levantar la torre del reino de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nosotros ponemos y decimos la torre del reino de Dios en cada uno de nosotros entendemos que el reino de Dios no es un reino de luz, ¿no? Un reino espiritual, un reino de luz. Por lo tanto, lo que Dios nos pide es que esa luz tiene que resplandecer en nosotros. Amén. Entonces, esa es la torre que tenemos que levantar, que el que vea al Hijo vea al Padre, y eso lo vamos a estar. Ese es lo que nosotros tenemos, esa continuidad. Entonces, igual recibimos en la iglesia Camino al Cielo, y que en obediencia a nuestro Señor hemos venido poniendo el fundamento en cada enseñanza para cumplir con ese mandato divino, que tiene como fundamento formarnos y capacitarnos y mostrarnos como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Ese es el fundamento. Por eso, ese es de que nos mostremos, ¿verdad?, como esos ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra. Así, ese es el fundamento de esta enseñanza y de esa palabra que Dios nos dio. En tal sentido, Dios nos ha estado hablando y revelándose y revelándonos por medio de su palabra e iluminándonos y guiándonos por el Espíritu Santo de Dios, de que nosotros somos templo y morada, el contenido del reino de los cielos, que es también el reino de Dios. Eso es lo que ha estado haciendo Dios en este tiempo, revelándonos por medio de su palabra e iluminándonos por medio del Espíritu. La palabra Dios no la revela, pero nos las ilumina por medio del Espíritu Santo. Amén. La iluminación es que la palabra entra en el espíritu y no en el intelecto, que es como la debemos recibir. El espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual, y el espíritu se produce el rema. El espíritu le habla al espíritu. Nosotros somos ahora un espíritu vivificado, y este espíritu de Dios le habla y forma a ese espíritu que somos nosotros. ¿Sí? De allí todas las enseñanzas que hemos recibido en este comienzo de año han sido referencia o referente a dicho contenido, que como tema silvanado lo hemos estado disfrutando en la corriente, porque es así como se disfruta esta palabra, es vivirla, disfrutarla en la corriente. La corriente es como las corrientes del río, que no se detienen, sino que fluyen, ¿no? Entonces usted recibe esta palabra y usted le da continuidad en su vida. Usted le da continuidad en usted. Usted la vive todos los días, usted la medita, usted la pone por obra, usted camina en ella, ¿no? En tal sentido, hemos estado hablando de los dos contenidos de vida que están en mí. ¿Cómo hemos estado manejando esto? Esos dos contenidos de vida que están en nosotros. Creo que los hemos ido sustentando de la mejor manera. Comenzamos, ¿verdad? Creo que los hemos ido sustentando de la mejor manera, y de los cuales hemos visto 3 temas, y hoy presentamos uno más. Y en un breve resumen, en el primero vimos el sistema del reino de los cielos, que es un reino de luz en el cual debemos habitar, ya que donde hay luz,
no hay oscuridad. Y esa es la mayor referencia que tenemos para mostrar que hay luz en nosotros. Que donde nosotros estemos debemos alumbrar. ¿Ves? Entonces eso nos hace mostrarnos no como marcianos, sino más bien como extraterrestres, pero sí como hombres que tienen un contenido diferente a lo que maneja y con lo que se maneja el mundo entero. ¿Sí me entienden? Amén. Qué bueno. Que es, esta luz es la que quebranta, la luz que quebranta, separa, rompe, destruye el reino de las tinieblas y el reino del mundo donde reina Satanás. En otras palabras, el reino de Dios es el sistema que quebranta el sistema del reino de las tinieblas de Satanás y del mundo. Amén. Y es necesario para nosotros conocer ambos sistemas, ya que tienen, cada uno de ellos tiene su contenido de vida. ¿Sí? Entonces, el mundo tiene, todo lo que se manifiesta en el mundo es para nutrir al mundo, para nutrir a todas las personas que habitan en el mundo. Y ustedes no son del mundo, no, nosotros somos del reino. ¿No? ¿De qué reino? De las tinieblas, no, del reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos un contenido diferente a ellos. ¿Ves? Entonces, a mí no me debe sustentar en lo que sustenta a las demás personas. Además, sobre esto del mundo hemos hablado bastante. Dice la palabra, no améis al mundo. Dice primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Qué bueno, maravilloso. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, ahí está la diferencia, ¿no? Entre uno y otro. O sea, pero tengo que salir del mundo. No, lo que no me tengo es que sujetar al sistema del mundo, sino vivir conforme al sistema del reino. Pero yo estoy en el mundo, pero tengo algo mejor para las personas, tengo algo mejor que ofrecerles. Amén. Que representa la función, ¿qué representa el mundo? Hablamos de... También compartimos en estas enseñanzas sobre la cuarta y quinta revolución industrial, es decir, la 4.0 y la 5.0. Nosotros hablamos de eso también, ¿verdad? Hablamos de ese sistema que es con lo que se maneja en el mundo, que representa la función tecnológica, física y digital, biológica, incluso, y transformando la producción global mediante la inteligencia artificial, internet, robótica avanzada, que buscan crear fábricas inteligentes para mejorar la eficiencia personalizada y sostenibilidad productiva de la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos en el mundo y es así como se maneja el mundo en la actualidad. Y de esta manera específica hablamos de los algoritmos, hablamos específicamente de eso, de los algoritmos de contenido digital, que es con lo que el mundo hoy lo sustenta. Usted no puede abrir su teléfono porque usted ve cómo ahí aparece cualquier cantidad de cosas y más que cosas aparece lo que a usted le gusta, lo que usted ve. Cada cosa que usted abre, cada algoritmo, eso que usted abre, usted va a tener más repetición de eso. Por ahí siempre va a haber más de eso, más de eso, más de eso. Y de alguna manera usted está siendo inducido. De alguna manera usted está siendo sustentado con estas cosas y no verdaderamente con lo que usted realmente quiere. No con lo que usted verdaderamente quiere. Y allí pasan 1 hora, 2, 3 y se te va el tiempo porque eso tiene dopamina, ¿no es que se llama, amados? La dopamina, que es hace que se genere la dopamina, que es una glándula que está en el cerebro que te pone en el contexto de querer más y más y más y más, y te embobes, ahí te embobas y te quedas ahí, bueno, ya los ojos echándote fuego
Sin embargo, no te despegas de eso, ¿no? Y es así, y ese es el mundo y es la forma como esto ha venido haciéndose de todas y cada una de las personas. Entonces, esos son nosotros determinamos que son, o sea, dijimos en aquel entonces que eran contenidos predeterminados, que tienen una funcionalidad, que es con lo que invaden tu persona, que te invade tu vida, tu persona, y hablamos y abundancia y respecto a los dos contenidos de vida. Nosotros hablamos abundantemente respecto a esto, de los dos contenidos en aquel entonces, tanto el terrenal como el espiritual. Pero también dijimos que teníamos la necesidad de predeterminar uno. Usted puede conocer, por ejemplo, hoy nos está visitando Sander. Este es un contenido espiritual, ¿verdad? Pero usted tiene uno natural. Bueno, usted vive conforme al natural, pero esto va a empezar a inquietarte, y yo lo declaro en el nombre de Jesucristo. Y entonces usted dirá, bueno, pero esto ¿por qué tanto oran? ¿Y esto por qué y por qué lo de bueno, porque tenemos un contenido que hemos predeterminado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si yo no lo predetermino, entonces yo voy a estar hablando siempre de lo del mundo. Siempre voy a estar hablando de las cosas de lo que habla todo el mundo. Pero cuando yo predetermino mi contenido de gracia, entonces yo voy a hablar de Dios, voy a hablar de la justicia, voy a hablar de lo que veo espiritualmente, de lo que escucho espiritualmente. Puedo ver las circunstancias, los desastres en las personas, en la familia. Puedo ver las situaciones en donde quiera que yo llegue, porque tenemos una verdad maravillosa que ahora podemos conocer, que es que donde quiera que nosotros estemos, a donde quiera que nosotros vayamos, allí hay personas preparadas para la salvación, Daniel. Donde quiera que estemos o vayamos, allí hay personas preparadas para la salvación. ¿Ves? Y si yo voy con eso contento, yo voy consciente de eso, Dios va a propiciar los encuentros. El Señor va a propiciar los encuentros con esas personas. Y nosotros vamos a estar preparados para hablarle a ese cliente que está pasando por una situación de desesperación, hablarle bueno, no sé, Dios me dará la palabra que le tengo que decir. Amén. Y es así como nosotros tenemos que caminar conforme a este contenido. Y también conocimos sobre lo grabado en el segundo punto. También en el segundo vivimos cómo los dos contenidos son sustentados, el uno y el otro se autosustentan. Y también vimos el origen de los dos contenidos y especialmente la imperiosa necesidad de predeterminar uno de estos dos. Y también conocimos sobre lo grabado, lo enraizado y la naturaleza. O sea, nosotros somos un producto de qué, de lo que has vivido de lo que has vivido siempre. Entonces eso es lo que oíste desde muchacho, lo que oíste desde niño, lo que viste hacer a tus papás, lo que ellos con la forma, como viví en mi escuela, con mi familia, en mi casa, donde quiera que yo esté. Después de hombre me hice profesional, fui a la universidad y todas estas cosas es lo que tengo grabado. Entonces ese soy yo. Todo lo grabado, ese soy yo. ¿Cómo se hace? Bueno, porque se graba, se enraiza, es decir, lo vivo tanto y lo pongo de manifiesto que eso va echando raíz, ¿no? Y ese soy yo. Al final, esa es mi personalidad. Al final, eso es lo que me muestra que lo que tengo hasta ahorita, lo que he tenido hasta ahorita. Entonces, es decir, yo soy un fruto y eso es el fruto. Entonces, lo que hago por medio de eso es porque ese es un fruto. De esto es realmente lo que manifiesta el ser humano y eso es lo que me manifiesta, lo que me identifica. Es decir, conforme a su raíz, él te va a dar o manifestar el fruto. Y por supuesto, si estamos hablando de lo que se siembra, lo que le echa raíz y que va a darme un fruto, entonces yo no puedo esperar, por ejemplo, que yo siembro una semilla de cacao y no puedo esperar cultivar mangos. No. Entonces, si yo te sembré cacao, yo debo cultivar cacao. No, es imposible o no es correcto que yo haya sembrado cacao y que ahora yo tenga mangos. ¿No? Entonces, eso es lo que no debe permitirse por eso, sino que eso es lo que manifestamos. Igual, ¿cuál es tu contenido? Lo que está dentro de ti.
En este vaso hay agua. Si yo lo derramo o lo dejo caer, ¿qué va a salir de ahí? Porque el contenido de él es agua, ¿no? Y si tuviera café, se va a derramar el café. Igualmente, si yo tengo a Cristo, se va a derramar Cristo en mí. Se va a derramar donde quiera que yo esté. Amén. Entonces, si yo tengo a Cristo, donde quiera que yo vaya, yo voy a mostrar a Cristo, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos hablando y eso es lo que Dios nos ha dado. Y el tercer tema de los dos contenidos de vida que está en mí, la semana pasada, básicamente compartimos sobre lo de cómo desgravar, cómo desenraizar, y lo tercero es para que tener la vida de Cristo en mí, ¿no? Porque mientras esté grabado lo anterior y esté enraizado, es difícil que yo pueda tener o manifestar la vida de Cristo. Aunque yo pueda decir, esta vida comenzamos con Efesios 2:1 y 2, que dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, yo estaba muerto a causa de mi concupiscencia, estaba muerto a causa de la naturaleza terrenal. Pero Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesús, el Cristo, para que por medio de él yo pudiera tener salvación y vida eterna, ¿no? Y esa es una vida nueva que él me dio, el plan perfecto de Dios, y esa es la manera como Dios verdaderamente estableció el camino para que yo pudiera volverme a él, para reconciliarme con él. Siempre he compartido con mis hermanos y les he dicho que yo para mí, a mí me hablan en una sola palabra, yo defino el evangelio. ¿Qué es evangelio para ti? Yo siempre voy a decir la reconciliación, ¿no? Porque Dios se hizo un cuerpo para venir a la tierra a reconciliarse conmigo. Y esa es la bendición más grande que nosotros podemos tener. Él se hizo un cuerpo. Así está escrito en segunda de Corintios 5, 17, 18. No, es antes, como el 15, ¿no? Que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre, al mundo con. Ahí está. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él. O sea, Dios se hizo un cuerpo. El verbo se hizo carne. ¿Sí? Dios se hizo ese cuerpo. El verbo se hizo carne. Entonces, Dios se hizo un cuerpo para venir a la tierra a reconciliarnos con él. Qué bendición tan grande. Merecíamos eso. Entonces, eso para mí siempre. Entonces, esta vida no se va a manifestar, esta vida que Dios nos ha dado, sino nosotros, la vida de Cristo en mí, que concluimos diciendo que es que nos da o nos propiciará o nos proporciona una nueva vida y un nuevo vivir. Con esta recopilación que alude y pone de manifiesto, nos refresca un tanto, si bien se quiere, lo referente a los dos contenidos de vida que están en mí y que yo debo de manera diligente, escuchen bien, yo debo de manera diligente predeterminar uno de ellos. Es decir, aunque los dos contenidos están en mí, yo no puedo vivir con los dos contenidos. O sea, no puedo vivir un ratico aquí y un ratico allá. O sea, no puedo vivir un ratico en la luz y otro ratico en las tinieblas. O sea, un día es como, un día vivo conforme al orden de Dios, un momento, pero después vengo y también vivo conforme al viejo hombre. O en otras palabras, un día vivo como hijo de Dios y otro día vivo como hijo del diablo, ¿no? ¿Cómo? No, ojalá y fuera una semana. Si no, ojalá y fuera una semana, si no fueran de ratico en ratico. ¿Eh? Ahorita estás aquí, ahorita estamos acá y estamos viviendo conforme al nuevo orden, con la gracia, la luz, tal. Pero salgo de aquí, me quito la ropa y voy o metal y me voy para la playa. Entonces, o me voy no, eso no tiene nada de malo en la playa, el problema es el trasfondo con que vas a la playa. Entonces, vas a la playa, pero vas únicamente a tirarte un chapuzón.
Ah, no, pero entonces vas emparrandado, ¿no? Vas para la playa, entonces te vas emparrandado. Y entonces, ¿dónde están las chicas? Y vámonos y tal. Nuevamente el derrape, ¿no? Y esa es la verdad. Y no es que nosotros cuestionemos lo de la playa. Mira, a mí me fascina la playa. Pero también sé que yo debo de ir a la playa cualquier día es bueno para ir para la playa. Entonces yo puedo ir un lunes, puedo ir un martes, puedo ir un miércoles. Y todos los días hay personas en la playa, pero en todo caso no estoy sujeto ¿me está siguiendo? A las fiestas, al derrape, sino simplemente voy a disfrutar verdaderamente de la playa, ¿no? Del mar. Dice la palabra que para nosotros todo nos es lícito, así está escrito. Dice la palabra dice que a nosotros todo nos es lícito. Veamos primera de Corintios 6:12 o 13, no sé. Ese es el punto de nuestra libertad, ¿no? Que dice, todas las cosas me son lícitas. Es decir, todo me es permitido. No porque Jesús haya muerto por mí, me haya dado la salvación, yo la voy a perder porque yo vaya a la playa. Eso no es verdad. Él me dio ese regalo maravilloso y esa es una vida eterna. Dice la palabra que todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Esa es mi conciencia. En eso tengo que centrarme, que no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, ¿no? De ninguna de ellas. Esa es la libertad. Que yo, aunque todas las cosas me son lícitas, yo tengo la fortaleza, la fuerza y el poder para vivir libre. Es decir, que no sean las cosas que sé que son dañinas, que son perniciosas, de las que me voy a tomar. No vivo circunstancializado, no vivo como vaya viniendo, vamos viendo. No, yo tengo una vida predeterminada, una vida de gracia, una vida de justicia, una vida de amor, una vida de verdad, ¿no? Habitando conforme al orden que realmente Dios tiene y quiere para todos y cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender verdaderamente, como lo estamos acá hablando, predeterminar nuestro carácter, nuestro contenido de vida, y en especial el contenido del reino de Dios, que es el quien quebranta las tinieblas, en otras palabras, la vieja manera de vivir, como lo hemos podido ver y sustentar ampliamente. En tal sentido, hoy vamos a estar también aludiendo lo referente a la nueva vida y el nuevo vivir, el cual lo vamos a estar desarrollando en el contenido de este tema. Amén. Voy a hacer aquí una pequeña exposición, ¿no? Escuchen bien. Esta nueva vida no es, esta nueva vida no es desconocida para nosotros, porque incluso antes de que de que la justicia de Dios hubiera venido a nuestras vidas, el hombre conocía el bien y el mal. Eso fue lo que conoció en el Edén. Cuando el hombre pecó, conoció el bien y el mal. ¿Ok? Es decir, nosotros conocemos lo bueno y lo malo. Solo que nos era indistintamente hacer uno o lo otro. ¿No? Entonces, cuando vino la justicia de Dios a nuestras vidas, entonces ya ahora nosotros tenemos conciencia de lo bueno y de lo malo. Entonces ahora sí sabemos lo que es pecado, entonces el pecado vino para eso, para manifestar verdaderamente que éramos incapaces de poder corregirlo, de poder vivir sin un orden, ¿no? Entonces lo que vino fue a mostrarnos un nuevo orden y una nueva manera de vivir. Entonces, nosotros sí conocíamos, no es que nosotros desconozcamos esa forma, solo que no se puede vivir con la fuerza natural. O sea, con el poder natural no se puede vivir
esta nueva manera, esta nueva vida no se puede vivir de esa manera. Solo se puede vivir no se puede vivir con la fuerza natural del hombre, con razonamiento, con lógica, con intelecto, en fin, con los estándares del hombre natural. Es imposible vivir la nueva vida, porque siempre vas a ser víctima de lo que has conocido, de lo que está grabado, de lo que está enraizado y lo que se ha hecho natural para ti. Siempre vas a estar viviendo de esa manera. Amén. Entonces, por ello es que esta nueva vida no se puede vivir de ahí. Esta nueva vida es espiritual y solo la podemos vivir por la obra de Dios. Solamente la podemos vivir con la guía y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esta nueva vida que está en mí, es decir, de quien soy templo y morada, esta nueva vida comienza en 1 Corintios 3:16, con una pregunta que Dios nos hace. Allí comienza, Sander, esta nueva vida. Y en 1 Corintios 3:16, Dios nos hace una pregunta, nos hace aquí Pablo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una pregunta. Allí comienza mi espiritualidad. Allí comienza la vida de Dios. Allí comienza la luz, la justicia, todo lo que Dios ha dado para nosotros. Allí comenzamos a ser conscientes de que soy templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que Dios mora en mí y que el que Dios esté morando en mí, eso como resultado es una nueva manera de vivir. Amén. Entonces es el Espíritu Santo de Dios quien propicia la espiritualidad nuestra. Siempre lo he dicho y responsablemente lo repetiré. Sin el Espíritu Santo de Dios es imposible que haya espiritualidad alguna en nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos espiritualiza. Romanos 8:9, porque tengo siempre que digo esto, lo tengo que confirmar por la palabra. Entonces Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, ya no vivo conforme a como era, sino que ahora vivo conforme al Espíritu Santo. ¿No? Dice, según el Espíritu. Y si, escuchen bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven? Entonces esto dice que tenemos eso que dice que tenemos una nueva vida. Esto confirma que esta nueva vida es espiritual. Esta nueva vida no es terrenal. Entonces esta es la vida que nosotros tenemos que desarrollar. Esta es la nueva vida que Dios nos ha dado, ¿no? Y esa nueva vida la que nos va a propiciar el nuevo vivir. Es la forma nueva en que nosotros vamos a vivir ahora. Entonces, esa es la bendición maravillosa que nosotros tenemos. Mateo 11:15 dice, ¿qué dice? Amén. Entonces, esto es fundamental para nosotros. Oír que la nueva vida solamente la podemos tener conforme al Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros. Amén. Es así. Entonces, la nueva vida comienza poniendo por obra la vida de Cristo que ahora está en mí. ¿Qué es poner por obra? Poner por obra es la vida que vivo, es cuidar de hacerla pública, manifiesta delante de quien está alrededor mío. En mi casa, delante de mi familia, mi esposa, los hijos, los hermanos, los padres, los abuelos, deben conocer que yo tengo una nueva manera de vivir.
No puede ser que usted tenga 15 años viviendo en el Evangelio, 10 años, 5 años, y usted siga siendo la misma persona. Eso no es correcto, eso no es bíblico. Eso no es la manera como Dios lo ha dispuesto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así lo dice 2 Corintios 5:17. Entonces, nosotros tenemos que entender esto, ¿no? No es que, no, yo soy una nueva criatura. No, hermano. Usted es un testigo. Dice la palabra que cuando vino el Espíritu Santo de Dios a usted, para usted, usted se constituyó en un testigo. Y lo ve. Entonces aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero el 16, que también, uno menos que este, el 16, el versículo 16, dice la manera cómo debemos manifestarnos delante de todas las personas. ¿Cómo es? De manera que aquí en adelante a nadie nosotros conocemos según la carne. ¿Eh? Y si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no es más así. Y claro que a Cristo lo conocimos en la carne, pero ya ahora yo no lo conozco así. Ahora sé quién es. Ahora yo lo conocí en la carne porque fue de quien me hablaron, pero ahora lo conozco de quién es en espíritu y en verdad. Es espiritual. Entonces nosotros, Él es el que nos va a dar esta vida. En Él está esa vida y eso es lo que estamos desarrollando. Eso es lo que estamos compartiendo. Esa vida nueva que Él nos dio. Entonces, ¿por qué digo que es antibíblico que puedas tener 15 años y quienes te conocieron desde toda la vida, mamá, papá, mi abuelo, los que se alegraron cuando nací, no tengan referencia de este nuevo hombre? ¿Ves? Y ellos mismos están perdidos, que la luz no haya llegado a esa casa. Eso no es correcto. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes que alumbrar. Tú tienes que vivir de manera diferente. Tienes que vivir conforme al nuevo orden que Dios determinó. No podemos nosotros hacer mentiroso a Dios. No podemos banalizar la palabra de Dios. Y no es que yo me he visto de una manera. Y no es que yo hablo con una jerga. Gloria, aleluya. No, eso es bonito, ¿cómo no? El problema está en la gracia, el amor, la bondad, el fruto del Espíritu que debe estar en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto lo tenemos que manifestar. Eso lo deben de conocer mi familia. Eso lo deben conocer los compañeros de trabajo, mis compañeros de estudio. Eso lo deben conocer mis vecinos. Eso lo debe conocer el pasajero con el que va conmigo en la camioneta, en el transporte. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de Dios y eso se tiene que manifestar. Donde quiera que yo esté, ese fruto debe estar presente, debe estar manifiesto. Y esa es nuestra nueva manera de vivir. Amén. Entonces, esa es esta vida que estamos poniendo de manifiesto acá. El nuevo vivir es la puesta por obra de la vida que surgió de lo desgravado, de lo desenraizado y que ahora se tiene que hacer natural en mí. Cuando yo grabo este evangelio, cuando camino con el Espíritu Santo, ahí entramos en el proceso de desgravar y desenraizar. No es verdad que yo voy a ser la misma persona. Evidentemente, esto no es un suceso. Es un proceso, pero un proceso consciente de quién soy, qué tengo y qué puedo. Que es un proceso donde yo voy a fortalecer, voy a consolidar mi identidad como hijo de Dios, mi identidad como ciudadano del reino de los cielos. En este proceso yo disfruto el evangelio glorioso. En este proceso yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Estoy siendo lleno de su sobreabundante gracia, de su justicia, de su amor, de su verdad. Y esa es la vida nueva. Segunda de Corintios 4:16, perdón. Nos pone en el conocimiento de entender cómo es esa nuevo. Dice la palabra, ¿cómo dice?
Amén. Qué bueno. Dice, por tanto no desmayamos, o sea, sino que tenemos continuidad, ¿no? No flaqueamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, de afuera, se va desgastando, va adquiriendo la identidad del Señor, va adquiriendo, la gente te va viendo de manera diferente. Eso es algo que tenemos que entender, que cuando venimos a Cristo, los amigos, los padres, los familiares, los compañeros de trabajo, con los que antes hacías vida en común, comienzan a verte como un extraterrestre. Sí, te ven como ¿sabes que anteriormente, los tiempos de mi juventud, y de eso ya hace bastante tiempo, más de medio siglo creo, se hablaba mucho de los marcianos. Sí, ya en estos tiempos ya no, ya es común eso, ¿no? Pero en aquel tiempo se hablaba mucho de los marcianos, y entonces uno tenía la visión aquella de que eran mostricos, de que eran, tú sabes, ¿no? Incluso hubo un programa de televisión que se llamaba Mi Marciano Favorito. Mi marciano favorito. Entonces, pero sí se hablaba mucho de los marcianos en aquel entonces, aludiendo de que había en otros planetas, en Marte había vida, pues. Pero hasta el tiempo de hoy no se ha determinado eso, y yo soy de los que creo que el único planeta que hay vida es en este, porque es Dios absoluto y soberano. Él es el Dios del universo, y creo que Él es el que Él le plació hacer vida aquí en esta tierra. Amén. Pero hay hombres que creen verdaderamente, que creen en eso. Pero bueno, ok. La vida que debemos vivir, ese es el título que me gustaría que nos llevemos. Nueva vida, nuevo vivir, pero más que eso, que nos llevemos este título grabado, y que empecemos a grabarlo. La vida que debemos vivir. Y de allí va a fluir todo para nosotros, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo en cuenta? No, estoy trabajando con la vida que debo vivir. La nueva vida y el nuevo vivir es entrar en la realidad de la obra perfecta de Jesús el Cristo. El principio y el fin. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Juan 19:30, el consumado es. Amén. Esto es el todo de todo para nosotros. Este es el principio y el fin. Esto es la obra perfecta de Dios para que Jesús el Cristo pudiera haber venido a rescatarnos. Amén. Entonces, la vida que debo de vivir es la vida de Cristo en mí. ¿Ok? Veamos primera de el primer punto. En Cristo está la vida. Primera de Juan 5:10-13. Entonces, el primer punto es: en Cristo está la vida. Dice la palabra: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. El 11 dice, por favor: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. ¿Qué nos dice el 13? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. El 13, ¿cómo dice? Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Allí tenemos entonces el primer punto definido. En Cristo está la vida. Amén. Qué bueno. Esta vida solamente la podemos tener o evidenciar en la unidad espiritual con Cristo.
Amén. O sea, si yo estoy unido a Él, esa vida se va a revelar. Si yo me separo de Él, ¿verdad? Si yo me separo de Él, esa vida se va a desvanecer. Es decir, no la puedes mostrar. La vida de Dios, la vida que es nueva que Dios nos ha dado, está en Jesús el Cristo. Si nosotros no vivimos unidos a Cristo, entonces esa vida no se revela, esa vida no se manifiesta. Estamos separados. Veámoslo, vamos a ver la parábola de la vid. Juan 15, vamos, Juan 15, 5 al 7, vamos a verlo. Yo soy la misma pámpano, el que permanece en mí y yo en él. Él me dio mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Entonces vemos ahí la vida. ¿A dónde está? En la unidad. Si yo permanezco unido con Él, esa vida va a florecer, esa vida la vamos a grabar, la va a enraizar, esa vida va a dar fruto. Pero si yo me separo de Él, esa vida no tiene continuidad. La vida está en Cristo, ¿no? Y debemos entender esta vida, ¿cómo es esta vida? Esta vida es una vida de luz. Veamos San Juan capítulo 1, versículos 4 y 5. Vamos a ver esta vida de luz, cómo se revela, cómo se puede manifestar en nosotros, cómo la podemos evidenciar, ¿no? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. Amén. Ahí están las dos vidas, la vida de luz y la vida de las tinieblas. Mientras estemos en Él, esa vida está en Él. Si yo estoy unido a Él, en mi vida debe de haber luz. Yo debo caminar conforme a la luz. Donde hay luz no hay oscuridad. Entonces dice vida de luz que quebranta las tinieblas, es decir, vieja manera de vivir, y que solo nosotros podemos disfrutar y manifestar siendo uno con Él. Es la única manera que nosotros podemos disfrutar de esa vida. De otra manera esa vida se fuma. ¿Ven? Conociendo todo tiempo de donde hay luz y conociendo nosotros en todo tiempo que donde hay luz no hay oscuridad. Y si hay oscuridad, ¿es por qué? Porque tu luz no está alumbrada. ¿Ok? Entonces tienes que empezar a ver qué es lo que impide que esa luz que ha venido a nosotros sea revelada a nuestra familia, a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno vecinal, a nuestro entorno laboral, en mi entorno académico, en mi trabajo, a donde quiera que vaya. ¿Por qué mi luz no alumbra? Entonces debe ser allí hay algo que está impidiendo que la luz alumbre. Pero atrévase a buscarlo en el Señor, pregúntale al Señor. A lo mejor es que no tienes la comunión con el Espíritu Santo como debías tenerla y no estás devocionando consecuentemente como debe de ser y tal vez por ello, pero debemos tener la vida de Cristo, ¿no? Tenemos que, la vida que debemos tener es la vida de Cristo y debemos siempre procurar estar siempre unidos a Él. Esta nueva vida solamente se manifiesta cuando desgravamos y desenraizamos, ¿ok? Y eso solo lo podemos hacer grabando, enraizando y poniendo por obra el evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, solo Cristo, solo reino, solo Espíritu Santo. En otras palabras, Hechos 1:1, las cosas que Jesús hizo. ¿Sí? Hechos 1:1, las cosas que Jesús hizo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús por ti? Darte la vida, darte salvación y vida eterna, morir por ti en la cruz del Calvario. De eso es lo único que tienes que estar centrado. Conocer esa verdad maravillosa. Hechos 1:3. ¿Qué hizo Jesús? 40 días habló reunido con los discípulos, hablándoles solo acerca del reino de Dios. Esa es nuestra nueva vida, saber que tenemos un reino al cual formamos parte. Un reino de gracia, justicia, amor y verdad. Y Hechos 1:8. El poder del Espíritu Santo que vino a nuestras vidas, ¿sí? Para poder ser testigo de esta gracia maravillosa hasta lo último de la tierra, ¿ok?
Entonces, ese es el poder con el que nosotros debemos habitar, el poder para ser testigos, el poder del Espíritu Santo de Dios, que es con medio de los que nosotros podemos ser testigos hasta lo último de la tierra, como lo hicieron los discípulos. Amén. No es otra cosa que como dijo Pablo, como dijo Pedro y Juan en el templo de la Hermosa, en el capítulo 3:6 del libro de los Hechos. Pues ellos solamente le dijeron, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Ven? Dice, ¿cómo dijo? Más Pedro dijo, no tengo ni oro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hoy nosotros somos esos levantadores también. Hoy nosotros tenemos el poder de Dios que mora en nosotros. Hoy nosotros damos de lo que tenemos. Tenemos la gracia, tenemos la justicia de Dios. Sabemos quiénes somos, qué tenemos y qué podemos. Por tanto, tenemos que estar dispuestos siempre a ir en todos los lugares a dar de lo que tenemos. El evangelio de nuestra salvación, la obra perfecta de Jesús el Cristo. Somos unos evangelistas por excelencia. Ser testigo no es otra cosa que hablar de las evidencias. Y las evidencias es lo que nosotros hemos vivido en este tiempo, la obra perfecta de Jesús el Cristo que está en nosotros. Amén. Bueno, entonces dice, esta nueva vida nace del seno de Dios, es decir, es Dios con nosotros, es Emmanuel, es Cristo que está en mí. Amén. Veamos Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23. 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Eso es la espiritualidad nuevamente regresada a nosotros. Estábamos en el mundo, estábamos perdidos, pero vino Emmanuel a nuestras vidas a espiritualizarnos. Es Dios que está conmigo y esa es la vida que yo debo de manifestar siempre. La vida que Dios me dio, no es que Dios me la dio y me abandonó, no. Él se aseguró de que esa vida tuviera continuidad. Para ello me hizo templo, morada del Espíritu Santo de Dios y me puso, y la vida la sujetó a su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Amén. Esta vida también nos permite manifestar la imagen de Dios. Prestemos atención a esto. Esta vida nos permite manifestar la imagen de Dios en mí. Mis obras son hechas en luz, por tanto, los hombres las deben de ver. Juan 14:9 dice, ¿cómo dice? Ahí está, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No, 9. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Quien nos ve a nosotros, debe ver a Dios a través de nosotros. A Dios Padre. Lo debe ver a través de nosotros. Por eso que esta vida de Dios en nosotros muestra la imagen de Dios. No sé si lo hemos entendido todavía. A veces Dios cuando creó al hombre, lo creó a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Vamos a explicarlo. Dios cuando creó al hombre, a su imagen lo creó. Varón y hembra los creó, ¿no? Y dice que los creó espíritu como espíritu es Dios. A este hombre Dios lo formó en un cuerpo, con un espíritu y un alma. Y este fue el hombre original. El hombre original es la visibilidad. Dios lo creó invisible, lo creó espíritu, pero ahora el hombre se podía ver, ¿no? Entonces, la visibilidad del hombre, es decir, la puesta en manifiesto. Ahora el hombre tenía una imagen y una semejanza, pero este hombre murió. Y esta vida se perdió, y se perdió la imagen y la semejanza de Dios. Amén. Para eso Dios nos ha levantado hoy, para que restaurar esa imagen y esa semejanza. Ese es nuestro camino, esa es nuestra identidad. Y eso es lo que dice Dios, que levantemos la torre.
Porque solo con la torre podrá ser restaurada la imagen y la semejanza de Dios. ¿Ven? Entonces, Cristo es la imagen física, escuchen bien. Cristo es la imagen física del Dios que no podemos ver. Por eso es que Él dice que el que ve al Hijo, ve al Padre. Él es esa imagen. Cristo es la imagen física del Dios que no podemos ver con nuestros ojos. ¿Ven? Filipenses 4, 8 y 9. El apóstol Pablo habla de cómo él aprendió a conocer y a vivir la vida de Cristo, que Cristo le dio. Dice, Primera de Corintios, ¿cómo dice Primera de Corintios? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿No? Dice el 9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Maravilloso, ¿no? Saber que hay una promesa de Dios. Y 1 Corintios 11 corrobora esta. 1 Corintios 11, 1. Y en esta reseña bíblica nos hace una extraordinaria exhortación de cómo tener una nueva vida y un nuevo vivir. ¿Cómo dice? Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No hay que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Y en el segundo punto, ya nos metimos en el tiempo. En el segundo punto se llama benignidad. Y dice, benignidad es el fruto de la semejanza de Dios. La benignidad es la identidad de nosotros, la identidad del hombre de Dios. Es el hombre, el carácter, la benignidad muestra el carácter de Dios, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre esto. La benignidad es nuestra identidad y potestad, que a su vez se traduce en la bondad de Dios en nosotros. O sea, cuando hablamos de bondad es los atributos de Dios que ahora están en nosotros por su Espíritu y que se deben manifestar. Amén. La benignidad proviene del latín benignus, que es un compuesto que es benignidad, es bene, no benigno, entonces bene, que es igual a bueno. Y genus, que significa nacido. Genus es igual a nacido, que traduce buen nacimiento o bueno de nacimiento, ¿no? Bueno de nacimiento. Entonces, esta es una persona que es gentil, útil, tierno, compasivo. El término general refleja el carácter de Dios. Amén. Entonces, la benignidad es la identidad que nosotros debemos manifestar siempre en todo lugar, donde quiera que estemos. La benignidad es la manifestación práctica, es el reflejo del hombre de Dios. Es como se debe ver, mostrar el hombre de Dios, incluso podemos decir que es su identidad. La benignidad es la manera de vivir el hombre de Dios, justo, recto, correcto. Este es el atributo, es similar al manifiesto por Dios sobre Job 1:8. Veamos qué fue lo que dijo Dios sobre Job. Job 1:8. Antes de los salmos.
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es la venida. Eso que estaba diciendo Dios de Job es la identidad de nosotros. Esta es la manera como debemos refrendar a Dios, que Dios tenga este mismo concepto de nosotros, que se pueda manifestar, que se pueda evidenciar ese hombre lleno de esta gracia, ese hombre que preguntémonos nosotros cada día, ¿qué tenía Job? Que Dios dijo que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, por ese temor reverente de Dios es como nosotros verdaderamente aprendemos a ser sabios para con Dios. Aprendemos a poner la justicia de Dios de manifiesto. Así lo dijo David, Salomón, todos estos hombres entendieron esto de la benignidad. La benignidad es la nueva vida que Cristo mediante su carácter refleja en todos y cada uno de nosotros, sus siervos. Eso está en nosotros. En síntesis, la nueva vida mostrada en benignidad es fruto del Espíritu, es el fruto del Espíritu Santo de que nosotros somos templo y morada. Por tanto, no hay manera alguna de que nosotros no podamos mostrar la benignidad. Dios cuando creó al hombre, dice la palabra que lo creó, cuando Dios creó, lo creó a su imagen y semejanza. Las semejanzas son los atributos de Dios, que son los que muestran el Espíritu Santo de Dios. Es el fruto del Espíritu. Esas son hoy, la semejanza es el fruto del Espíritu Santo. Y por último, el tercer tema, y el tercer punto es la autoridad es soberanía absoluta. Dios, que es absoluto y soberano, nos dio una autoridad. Esa autoridad en nosotros nunca puede ser menguada, nunca puede ser limitada. La autoridad que Dios nos dio es un poder glorioso, un poder irrestricto para quebrantar las tinieblas. ¿Okay? La soberanía absoluta de Dios es el presente, esa soberanía absoluta es el presente de Dios en mí. El presente, o sea, es mi autoridad, es mi presente. Es la autoridad que Dios mora en mí. Es la autoridad de Dios que mora en mí. Son los 5 poderes con los que habito como hijo de Dios aquí en la tierra. Sabemos que es el poder espiritual para quebrantar las tinieblas, el poder de la sabiduría, ¿sí? El poder ese que me permite la sabiduría necesaria para diferenciar entre la religión y Cristo, para diferenciar en quién soy, qué tengo y qué puedo. Esa sabiduría necesaria para poner por obra la obra de Dios, el reino de Dios al cual formo parte, ¿no? Esa es sabiduría para ello. Pero también se manifiesta en el poder físico, que es el poder de mi salud, la meditación, la respiración y la ejercitación diaria que debemos tener todos y cada uno de nosotros para sanidad y cultivar el templo que es nuestro cuerpo. ¿Sí? También el poder para restaurar la economía de la luz. Saber y distinguir entre la economía de la luz y la economía de las tinieblas. La economía del mundo, la que no nos permite verdaderamente ser libres, sino que siempre estamos atados a deudas, a circunstancias, a situaciones. Pero la economía de la luz vino justamente para desarrollar, para manifestar el reino de Dios, para establecer las misiones, para ir a donde quiera que Dios nos lleve y hacer conforme al plan de Dios que está en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esta es la manera que debemos, el poder espiritual que aplastó la autoridad de Dios, esta soberanía absoluta, es el poder espiritual que aplastó la cabeza de la serpiente, es el poder con el que habito y puedo hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Si Dios es soberano y yo habito con Dios y estoy unido con Él, entonces en algo se tiene que manifestar esa soberanía de Dios en mí. ¿Ve? Debe haber algo en mí que se tiene que decir que Dios es absoluto y soberano. Es el poder espiritual. Escuchen bien, vivir con esta soberanía absoluta es la base, la plataforma absoluta de la nueva vida que debemos tener.
Cuando tenemos ese poder de Dios, nosotros podemos ser conquistadores de esta nueva vida, la podemos poner por obra en todas partes. La conclusión. Estos 3 puntos que hemos compartido en el contenido nos permiten mostrarnos de forma definitiva, conocer los elementos que Dios puso en el principio en el hombre original, los cuales son, ¿cuáles fueron esos atributos que Dios puso en el hombre? Justamente Dios puso primero la imagen de Dios en el hombre, cuya imagen hoy es Cristo, con quien nosotros estamos unidos en la nueva vida. Por lo tanto, esa imagen se tiene que mostrar. Estamos llamados a mostrar la imagen de Dios, la imagen con que Dios nos creó. ¿Cómo nos creó Dios? A imagen y semejanza nos creó. Hoy nosotros hemos sido recreados y esa imagen se tiene que mostrar, se tiene que vivificar. Amén. La benignidad es el segundo punto. La benignidad es el carácter de Dios y su semejanza, la cual manifestamos por medio del fruto del Espíritu Santo, de quien somos templo y morada. Debe haber un fruto en nosotros, debe haber el fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Deben estar manifiestas siempre en nosotros. La autoridad de Dios, la autoridad y la semejanza de Dios en nosotros, que refleja la soberanía absoluta de Dios. Él, que es absoluto y soberano, nos dio la autoridad. Veamos la autoridad de Dios. La autoridad de Dios, la soberanía absoluta de Dios está puesta desde Génesis capítulo 1 al 3. Allí Dios se mostró desde el principio, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios es antes del principio y después del fin. Dice que desde el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas predominaban. Y dijo Dios, y fue la luz. Y vio Dios que la luz, y separó la luz de las tinieblas. Asimismo son nuestras vidas antes de venir a Cristo. Antes de venir a Cristo, nuestras vidas están desordenadas, oscuras y vacías. Pero Él viene justamente a resolver esa situación. Escuchen bien, Dios no peleó con las tinieblas, no contendió con las tinieblas. Dios las esparció. ¿Cómo las esparció? Con la luz. Sea la luz. Eso es absoluta soberanía. Mire cómo estaba aquel pasaje. Inmediatamente Dios, con una sola palabra, cambió todo aquel paraje como estaba. Y a partir de allí comenzó a crear todas las cosas, ¿no? Entonces, esa es soberanía absoluta. Eso está desde el principio, estaba desde que Dios se mostró como un Dios absoluto y soberano, pero también se mostró como un Dios trino, y así lo debemos entender. Dice la palabra que esa soberanía, esa misma manera, dice, vamos a ver este pasaje, 2 Corintios 4:6, voy a tomarme un minuto más, que ya terminé, queda un poquito aquí. Dice que lo que quiero es mostrar que esa misma soberanía es la que Dios puso en nosotros. Dice que la luz que Él ha hecho resplandecer. Bueno. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestro corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Para que tengamos esta grandeza tan maravillosa. Dice que el Dios que mandó ese Dios soberano, porque estamos hablando de soberanía, ese Dios fue el mismo que resplandeció en nuestro corazón. Ese que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el mismo que nos ha traído esta gracia. Es el mismo que ha hecho conocer esta nueva manera de vivir. Amén. La soberanía absoluta de Dios puesta de manifiesto cuando somete a prueba nuestra fe. Y quiero que nos llevemos esto. La soberanía absoluta de Dios puesta de manifiesto somete a prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice Habacuc 2:4, ¿verdad? Y también lo dice Hechos 1:17, pero dice Habacuc 2:4, dice que el justo por la fe vivirá.
Por lo tanto, ahí vamos a ser probados en fe, ¿no? Por eso digo, esa soberanía, esa autoridad somete a prueba nuestra fe. Y Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 15 nos habla. Filipenses capítulo 2, 13 y 15 nos habla de la obediencia como forma de vida. ¿Sí? Porque Dios, que es el que de nosotros produce así el querer como el hacer, por nuestra buena voluntad, como dicen. Se tiene que manifestar, esto lo tenemos que hacer en obediencia, porque ya Él lo hizo, Él es el que pone el querer por el hacer, pero nosotros tenemos, para que se manifieste esa, que el mundo nos pueda ver, tenemos que caminar en obediencia, de otra manera es imposible. Dice que la obediencia como forma de vida, la debemos ejercitar. Romanos 12:2 dice que este es el último punto. ¿Cómo dice Romanos 12:2? El deseo de Dios debe cumplirse siempre en nuestras vidas, cumpliendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Estamos despedidos.